armonía. Aleluya. Y gracias a Dios por una oportunidad más, una mañana que nos permite abrir nuestros ojos para citarnos con el amado. Aleluya. Bueno, teniendo mi saludo a mi pastor Sergio Marín, su amada esposa y familia, que Dios me le bendiga grandemente. Qué bendición poder compartir estos minutos para adorar al Señor junto a nuestro pastor, su familia y a la hermosa y amada iglesia del Señor. Amén. Usted es la amada iglesia del Señor, hermano. Siempre tenga ese sentido de pertenencia. Y cuando se diga algo aquí, hermano, con realidad, usted con un fuerte amén, esté convencido, hermano. Porque somos los redimidos, somos la iglesia de Dios vivo. Amén. También saludar a los comités. Amén, que por la gracia de Dios sirven en esta preciosa iglesia, la cuna de este servidor. Amén. A los jóvenes que sirven allí, a mi hermano Darío, a Kevin, que Dios me bendiga grandemente, a nuestras hermanas que sirven en alabanza. Amén. A Cristian, ese joven que lo veía pequeñito también correr por acá, y hoy ya lo vemos sirviendo también. Y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hay un gozo tan grande en mi corazón, hermano, que palpita más fuerte, porque poder verlos a ustedes perseverar en el Señor, hermano, es uno de los gozos más grandes que uno como hermano del Señor siente, porque sabemos que vamos rumbo a una patria. Amén. Como lo hablaba el Señor ayer, tenemos que ir preparándonos, amén, para tomar ese etiquete, para estar allí en esa tribulación, amén, para poder llegar al reino de los cielos. Así que voy a invitarle, mi hermano, a todos. No quiero que se quede uno sentadito, quizás alguno porque no pueda estar mucho tiempo de pie, hermano, pero le voy a invitar para que me acompañe a cantar una alabanza que usted y yo cantamos muchas veces y que quizás a veces la hacemos realidad cuando le permitimos a Dios, o muchas veces nos distraemos, pero dígale de esta manera al Señor: Señor, quiero que me use, úsame, Señor. Voy a invitar, hermanos, para que cantemos con reverencia al Señor. Son unos minutos que le damos al Rey, hermano. Hagámoslo con reverencia. Le invito para que se ponga sobre sus pies un momento y nos acompañe a
Dios es que hemos sido salvos para anunciar las buenas nuevas. Aleluya. ¿A quiénes? A los perdidos. Amén. Y entre esos están nuestros seres queridos que decimos amar. Amén. Gloria a Dios. Esa es la misión del Señor en nuestros corazones. Aleluya. Que podamos ser usados por Dios para anunciar las buenas nuevas. Aleluya. Bueno, también mis hermanos, voy a invitarles a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio según Mateo, el capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 16, los primeros 16 versos, gloria a Dios. Una de las enseñanzas muy significativas para la vida nuestra como cristianos, como hijos y adoradores del Señor. Voy a esperar que los hermanos se encuentren allí en la palabra, en la Biblia, hermanos, en las escrituras. Que ojalá que siguiéramos con ese hábito de cargar la Biblia físicamente. Amén. Gloria a Dios, aunque la tecnología ayuda mucho hoy en día, hermanos, pero no nos acostumbremos tanto a ella, porque nos está esclavizando. Amén. Gloria al Señor. Estamos allí todos. Mateo 20, del 1 al 16 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo acerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el trabajo, gloria al Señor, de una sola hora. Los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Gloria a Dios. Dale una alabanza al Señor. Siempre está incómodo. Gloria al Señor. Y antes de entrar a la enseñanza en esta mañana, hermanos, quiero darles un pequeño resumen de lo que Dios viene haciendo en el país donde el Señor me llevó, hermanos, porque muchas veces el ser humano traza proyectos acá en la tierra, porque somos muy dados a eso, hermanos, a querer preocuparnos por el mañana cuando cada día trae su propio mal. Y como en los años, alrededor del año 2017, decidí irme para el país de Chile, con el objetivo, como todos vamos, muchos han ido y han regresado, de tener un mejor porvenir económico, porque, hermanos, hay que ser sinceros, muchos vamos a ese objetivo, a esos proyectos, para hacernos a la casita, para tener un buen bienestar a nuestros hijos. Y como muchos han ido y quizás no le han salido y han regresado, pero no sabía yo que Dios me tenía
tenía para algo tan honroso, hermano, y tan inmerecido como es el servirle a Él. Hermano, siéntase privilegiado tú que eres un hijo del Rey. Aleluya. Que eres un instrumento del Dios Altísimo. Y estando en el país de Chile, empecé a trabajar allá. Era difícil porque llegar a la capital sin conocer y con el objetivo de trabajar para hacer los proyectos que teníamos en mente. Pero llegó el Señor y empezó a formar, a meterme en su molde y hacerme ese llamado, hacerme sentir esa necesidad por las almas. Pues igual desde que yo recibí al Señor, Dios me dio ese anhelo por predicarle a los perdidos, porque yo también era uno de ellos. Y de repente, hermanos, el Señor empezó a meterme por un proceso, hermano. Dificultades, lucha, pero ahí estaba su mano glorificándose. A tal punto que al año 2019, por el misionero que estaba en aquel entonces, el hermano Benjamín Solórzano, un domingo se me acerca y me dice: hermano Carlos, ¿usted cómo se siente para el ministerio? Porque esto no es que uno postule, porque alguien me dijo antes de eso, cuando ya me vio, después de que me vio como obrero, me decía: hermano Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer para ser pastor? Y mi hermano, solamente póngase en las manos de Dios. Esto no es algo que se postula como cuando usted va a ir a estudiar una especialidad o algo, no. Esto es un llamado directamente de Dios, que tiene tres gracias. La gracia de Él que nos pone el sentir y nos mete en el alma ese amor por el servicio a su obra. La gracia que da ante los ojos de la iglesia, amén, por el pastor que le envíe, por el pastor que le hace el llamado a través de Dios, a través del pastor, y la iglesia que envía al pastor. Hermanos, estando yo allí, hermanos, empecé a ver cómo Dios se glorificaba. En una comuna de la misma ciudad de Santiago, Dios se glorificaba allí. Había personas que estaban endemoniadas y Dios las libertaba, porque es Dios cuando hay un vaso que está dispuesto para servirle. Y en resumidas palabras, hermanos, en el año 2023 fuimos posesionados en la ciudad de Coyhaique, extremo sur del país de Chile, límites con Argentina, donde termina la parte geográfica terrestre y donde empieza el mar o la Antártida chilena. Allí, por la gracia de Dios, llevamos alrededor de 3 años, 3 meses, mis hermanos, y estamos contentos. Se han convertido nativos de allí, familias enteras, y muchos están simpatizando, otros están recibiendo el escudo de la Refán, una de las herramientas también muy necesaria para el evangelista, en el cual el Señor amplía el conocimiento y hace el llamado a las personas. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque no podemos desmayar, tenemos que seguir marchando, hermano. Tú y yo somos ese instrumento que Dios quiere para este tiempo, usarte a favor de las almas perdidas. Y leyendo, hermanos, entrando yo a la enseñanza, Mateo 21, hermanos, es una parábola que el Señor les entregaba a todos aquellos que estaban alrededor de Él, y donde quería transmitir una enseñanza profunda con el objetivo y el plan salvador para la humanidad entera, en el cual te incluye a ti, y a mí, mi hermano. Y viendo esta parábola, hermano, yo quiero predicar en el nombre del Señor sobre un título, hermanos: el privilegio de ser los llamados de la última hora. Siéntase privilegiado, mi hermano querido, porque nada más y nada menos, hermanos, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que doy muchas gracias a Dios por darme esta oportunidad hermosa, este privilegio de poder estar delante de ustedes, del pueblo santo, del pueblo redimido del Señor, para entregar esta enseñanza, hermanos. Pues sí, hermano, no sé si usted tiene claro el concepto de lo que es la palabra llamamiento o llamados o elegidos. La palabra llamados proviene del verbo llamar, el cual se deriva del latín clamare, que significa gritar, proclamar, o llamar a viva voz, del griego kaleo, que es convocar. Y eso es lo que estaba tratando de enseñar el Señor en ese momento
de que a través de una viña y de un padre de familia, que en este caso era el dueño de la viña. Todos hemos escuchado en muchas ocasiones esta preciosa parábola que nos da a entender muchas cosas cuando la representamos con nuestra vida espiritual. Llamados se refiere a una convocatoria, llamados a una acción de algo, a una notificación para participar en procesos como el subsidio. Cuando usted va a recibir un subsidio del gobierno, a usted lo llaman, ¿verdad? Lo convocan o le dicen: usted fue seleccionado, usted calificó para recibir tal cosa. Y cuando usted presenta quizás la hoja de vida para ir a recibir un trabajo, usted espera que lo llamen, ¿cierto? Pero entre esos que postulan hay muchos más. Pero cuando dicen que usted fue elegido para trabajar en X o Y empresa, hermanos, nosotros no hemos sido llamados en este tiempo quizás por las mejores industrias o empresas muy reconocidas como la Coca-Cola, la Nestlé y muchas otras empresas que pudiéramos ver y que son reconocidas. Pero hermanos, sí hemos sido llamados, hemos sido convocados para ser esos siervos, esos esclavos de Cristo para su viña en esta última hora. Gloria al Señor. Dígale gloria al Señor, hermano. Siéntase, hermanos, privilegiados por este llamado tan glorioso. Porque ¿quién éramos nosotros antes de ser llamados? Éramos enemigos de Dios. Amén. Porque nuestras transgresiones cada día ofendían al Señor. No valíamos nada para la sociedad. Quizás tú estabas ocupado en algunas cosas, pero cuando la Biblia dice allí que el padre de familia vio a unos y estaban desocupados en la plaza, eso está representando que tu vida y la mía no tenía un rumbo direccionado, no tenía una meta clara, pero llegó alguien, el buen Señor de familia, el dueño, el buen amo de la viña, aleluya, y nos llamó un momento y se nos cruzó allí cuando estábamos quizás confundidos, que no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos lo que queríamos, pero dijo aquel amo, aquel padre de familia, y te dijo: ven, yo te convoco para que trabajes en mi viña. Porque hermanos, nosotros fuimos llamados para ser salvos, pero también para servir, para adorar a este Dios glorioso, aleluya. El ser llamados por Dios, hermanos, ha sido y será el medio de Dios para con el hombre, es decir, para que así Él pueda salvar al hombre, porque ese es el propósito del Señor. Pero ¿por medio de qué salva al perdido? Por medio de su viña. No sé cuántos tengan el conocimiento de lo que es una viña. Conocemos aquí como fincas, ¿cierto? Haciendas. Y en las haciendas o en las fincas o viñas se requieren muchas herramientas para trabajar, aleluya. Al observar nosotros, mis hermanos, esta hermosa parábola, vemos que el Señor quiso transmitir una enseñanza sobre los muchos privilegios de los que son llamados a su preciosa viña. Pues dice que a unos llamó muy por la mañana, el cual eso equivalía a las 6 de la mañana, 6 a.m. Creo que antiguamente se tomaban los trabajos de 6, amén, de la mañana, de la madrugada, y 6 de la tarde era el final. Eso está representando, hermanos, en la palabra algo que va en trayectoria en la dispensación de la gracia, es decir, en el tiempo en que Dios está tratando con el ser humano. Y si analizamos, hermanos, esa parábola en sí es un relato breve o es un símil que se usa para ilustrar, escuche bien esto, mi hermano, una lección moral, espiritual hacia una verdad. Es lo que combina una historia terrenal con un significado profundo, usando elementos realistas para transmitirse mensajes simbólicos. Por eso el escritor allí, el evangelista según Mateo, dice que también este padre de familia, es decir, que era el propietario, sale también a la hora tercera, que en el pueblo judío representaba las 9 de la mañana. Ese fue el segundo llamado a trabajar
a la viña. Gloria al Señor. Pero me llama la atención que Él no se queda solamente con esos trabajadores, sino que también va y busca nuevamente a la plaza y encuentra a otros. Aleluya. Dice que encuentra a otros a la hora sexta y novena. Esto significa entre las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Cuando analizamos bien esta parábola, hermanos, dice también que y a la hora undécima, eso significa a las 6 de la tarde, porque si usted analiza la parábola, dice que los que fueron primeros se les canceló, se les dio el denario de últimos. Y dice, y aquellos que entraron solo faltando una hora, les pagaron igual que a nosotros. Es decir, que hubo murmuración en aquellos que había contratado de primeros. No podían aceptar que el dueño fuera justo y pagara como él quisiera, a tal punto que el mismo dueño de familia tiene que confrontarlo y decirle: ¿acaso yo no puedo hacer, en otras palabras, con lo mío, con lo que como yo quiera? Y les pagó a todos por igual. Aleluya. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, vemos que Dios ha tratado con el hombre en muchas épocas, en muchas eras. En las dispensaciones pasadas, Dios convocó a muchos hombres para que le trabajaran en su viña representativamente, como fue Abraham, prometiéndole una tierra, amén, que fluía leche y miel. Amén. A otros convocó para que lideraran a un pueblo, como fue Moisés. Y sucesivamente, hermano, todo a lo largo de la historia, Dios ha querido que el hombre sea separado para honra y gloria de su nombre. Hasta que, a tal punto, hermano, de que Él tenía el propósito para efectuarlo en la cruz del Calvario. Y por eso vino, hermano, y se humanó para que el hombre fuese salvo. Tú y yo fuésemos salvos hoy y pudiésemos disfrutar esta última hora. Pero no solamente para que usted y yo disfrutásemos de esta gloriosa y eterna salvación, sino para que usted y yo también le sirvamos en su viña. Usted dirá: no, es que yo llevo 40, 50 años en el Evangelio. Puede llevar 80 o casi lo que la iglesia inició, hermano, pero usted y yo somos los de la última hora. Aleluya. La hora primera de la mañana, eso fue desde la creación, hermano. La hora tercera, sexta, son aquellos inicios del Evangelio. Y la hora undécima, hermano, está representando este último tiempo de gracia que Dios está añadiendo para que muchos no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él no quiere la muerte del pecador, dice su palabra, sino que éste se arrepienta y viva. Y sabe, hermano, que usted fue redimido y fue salvo. Usted y yo fuimos salvos por gracia. ¿Con qué objetivo? Para que le sirvamos en este último tiempo. Pero le sirvamos no de cualquier manera, aleluya. Porque a veces creemos que a Dios se le puede servir de cualquier manera. Pero, hermano, ante los demás podemos engañarles o engañarnos hasta nosotros mismos, pero hay uno que no se le puede engañar. Aleluya. Y ese es Dios, que conoce nuestro pensamiento, como lo cantamos muchas veces. Aleluya. Viendo esta parábola, hermanos, nos enseña que los trabajadores de la viña, que representa la gracia, el evangelio de la gracia, donde nos enseña la generosidad soberana de Dios en su reino, es para todos los que le siguen, para todos los que le creemos. Pues por eso nos hizo sus hijos. Amén. Así nos lo muestra Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Por eso siéntase usted, hermano, privilegiado de ser un hijo del Rey Altísimo. Aleluya. Y si vemos la parábola, hermanos, seguimos con la parábola. Esto nos enseña que el propósito era sostener la viña. Y para poder sostener la viña tiene que haber constantemente trabajo.
pero también herramientas y disposición. Porque yo no creo, hermanos, que en una viña se pretenda tener muchos trabajadores y solamente esperando el alimento, ¿verdad? ¿Qué haría usted como dueño de su finca y que te contrate 20, 30 trabajadores y que solamente esperen la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de las 11 que se dice, y la cena? Y no haya nada de trabajo, no cojan las herramientas, porque a veces puede pasar, hermano, que se entran momentos en la vida cristiana en que nos conformamos con que no, es que yo ya soy salvo y yo ya estoy bien así, el Señor me lavó con su sangre, me dio el perdón, amén, me libertó, ahora soy nueva criatura. Pero es que eso del evangelismo, eso de ir a testificar de lo que Dios ha hecho, es que ellos son de muy pocas palabras. Eso que lo hagan los que son apasionados, hermanos, pero que este llamado lo hizo Dios para todos. Ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Amén. Ahí está incluyéndonos a todos. Todos creímos al evangelio, todos le recibimos, ¿verdad? Pero también todos fuimos convocados a su servicio, a trabajar la última hora, mi hermano, de la viña, la última hora de la gracia en esta preciosa viña. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para la viña del Señor, del amado? Porque quizás aquellos que el dueño de la viña contrató en la primera hora fueron los que quizás trabajaron, pero no sabemos de qué manera trabajaron. Si renegando o quejándose, porque muchas veces se le cita al Señor así, quejándonos, murmurando. Pero hermano, a veces queremos que Dios nos reconozca los pocos esfuerzos que hacemos. Y eso representa la vida del cristiano cuando está estancado. Pero hermano, nosotros no fuimos llamados para estar estancados, para estar allí conforme a lo que ya tenemos. No, el Señor nos ha llamado para cosas grandes, para su honra y su gloria, para rescatarle al diablo muchas almas que se van a perder. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en este tiempo como iglesia? ¿Cuántos quieren ver a sus seres queridos? Quizás a padres que no se han convertido, a hijos, a primos, a hermanos. Cuando están ahí a un lado, hermano, y podemos convocarlos, porque es Dios a través de nosotros que convoca a muchos a su viña. Pero sabe, hermano, que para todos, aún los de la antigüedad, trabajaron y hicieron lo que Dios quiso en su viña. Pero sabe que para todos es el mismo pago. Porque ese pago, hermano, caracteriza la soberanía, la bondad de Dios, la cual es la salvación. Para todos es la salvación, mi hermano. Ese es el pago que representa allí como el denario, que en este tiempo representa un día de jornal. Y sabe, hermano, representando ese pago es la salvación de nuestra alma. Hermano, es que con todo lo que hagamos en esta tierra y los años que Dios nos reste, nos regale, hermano, sentámonos mejor, más que pagados con la salvación. Pero muchas veces, hermanos, desagradecemos al Señor. Nos conformamos y hasta nos rebelamos como Jonás, cuando le decía que fuese a predicar a Nínive y él pensaba que él tenía la razón. Muchas veces actuamos de esa manera, pero sabe, hermano, que Dios nos ha puesto en su viña, hermano, para que sigamos labrando, para que sigamos orando. Esa es la manera de trabajar en la viña del Señor. Señor, rescata a mi familia, Señor, que no se pierdan, porque si hay algo, hermano, que nos debe doler, es si un familiar, el que decimos amar, parta hoy a la eternidad sin haber arrepentido, sin haberse convertido al Señor. Cuando tú y yo tuvimos días, horas, años que pudimos entregarle la palabra. No importa que nos digan fanáticos, que aunque ya se alejen de nosotros, pero que nos quede la satisfacción y la conciencia de que hubo momentos en que predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, porque se nos están perdiendo nuestros seres queridos. No solamente al perder la vida físicamente, sino en delitos y pecados están muertos, hermanos. Porque, hermano, la muerte no solamente la física, es la espiritual.
Y esa muerte que significa separación, hermano, no es solamente en la parte de la carne, sino en la del espíritu, que va a tener una vida eterna sin Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos trabajando nosotros en la viña del Señor? Es la pregunta que el Señor hace en esta hora. ¿Qué hemos estado haciendo para que nuestros seres queridos vuelvan a los caminos? Aquellos que un día el Señor convocó. Por eso es que terminando allí el párrafo de la parábola dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hermano, aún si nos descuidamos, nosotros también podemos salirnos de la viña. Podemos perder ese denario que es la salvación. Por quizás, hermanos, mirar las cosas del mundo. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a tener ese hermoso trabajo que es en su santa viña, su iglesia, su evangelio, hermano. Sigamos triunfantes cada día, sigamos perseverando. Porque eso no es del que se cansa allí nomás cuando llegan las fiestas de diciembre, no. Eso no es cuando llega la prueba y la dificultad, no. Hasta allí no se puede seguir. Antes con más fuerza seguir aferrándonos de la mano del Señor. Para que cada día, cosa que cuando llegue el Señor a pagar ese denario que es la salvación, hermano, usted pueda recibirle y decirle: Dios, gracias, porque me permitió trabajar en su viña la última hora y me has pagado como todos aquellos en la antigüedad. Aleluya. Este Dios es un Dios amoroso, un Dios justo, aleluya, un Dios misericordioso, aleluya. También es para hacernos entender esta parábola que estar entre los llamados, hermano, es el privilegio, escuche esto, el privilegio más grande sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Y que no es por nuestros méritos, porque a veces nos vanagloriamos. No, es que yo ya tengo mucho conocimiento, hermano, pero créeme que con ese conocimiento que Dios nos ha dado, con esas herramientas, por esa misma capacidad de herramienta, Dios también nos traerá a juicio. Nos pedirá cuenta de cómo fuimos administradores, de cómo usamos y invertimos el tiempo mientras estábamos en su vida. Gloria a Jesús. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, que Dios por eso nos advierte cada día. Dios es un Dios de prevención, siempre nos previene. Aleluya. Por eso antes de nosotros ser llamados a la viña, hermanos, convinimos en su viña con un salario. Y sabe que el mejor salario es la salvación. Porque Dios nos da muchas, sobre todo muchas regalías, como la gracia, el gozo, la paz. Porque la paz que usted y yo tenemos no es la que el mundo nos da. Esa paz que Dios nos da es verdadera. Aleluya, tiene peso. Que tú puedes andar por donde sea, hermano, y usted no tiene miedo si llega a perder la vida física. Porque usted sabe que le espera una gloriosa paz en el reino de los cielos. Porque la gracia de Dios, hermanos, se manifestó fue para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, hermano, el trabajo primordial en la viña es seguir trabajando, es seguir pregonando de que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que liberta. Que aunque el hombre diga no ser capaz de ser libertado, y es verdad, el hombre por su propia fuerza no es capaz de ser libertado. Solamente si viene a Cristo, al dueño de su viña. Pero también si esos trabajadores que somos usted y yo, hermano, nos disponemos para trabajar como Dios quiere. Aleluya. Vemos que aún la misma palabra nos enseña que la viña del Señor, que representa el evangelio de su gracia, y que a través de ese evangelio, hermano, nos concede el privilegio de ser sus jornaleros, es decir, sus esclavos, sus siervos. A ver, ¿cuántos siervos se creen aquí de Cristo? Creo ese siervo, ese esclavo por amor de Dios. Que no me importa la hora que me llamen, hermano, si hay que ir a orar por un enfermo, si hay que ir a orar por una persona que está siendo atormentada, pero que usted vaya revestido, que vaya con las herramientas de esta preciosa viña y de este buen amo. Bueno, porque así debemos de estar dispuestos en todo momento para servirle a Él, porque el propósito más grande es que muchos sean salvos. Así lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito,
allá en el capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta última hora, sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza, dice el apóstol, la esperanza que bienaventurada y la manifestación gloriosa, aleluya, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que cuando vamos entendiendo, hermano, en el honor, en el privilegio en el cual el Señor nos tiene, hermano, nos tiene en su viña, y es en la viña del Rey, aleluya, nosotros tenemos que darle peso a lo que Dios nos ha dado. Hermanos, que lo que tenemos es tan glorioso, es tan grande, que a veces no lo alcanzamos a dimensionar. Hasta el punto que a veces hasta llegamos al punto de menospreciar esa labor que Dios nos ha encomendado, esa herencia también. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso vemos que a los que Dios llamaba en aquel entonces, también cuando inició su iglesia estableciéndola, lo hacía con un propósito, hermanos. Si usted analiza cómo fue la vida de los discípulos, allá Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 13 exactamente, nos narra cuando el Señor empezó a llamar a unos también para que labraran en su viña, como fueron los discípulos. Los encontraba algunos, a la mayoría los encontraba no desocupados, los encontraba trabajando, como fueron a los que pescaban, amén, a Pedro y a muchos otros, hermanos. Y eso nos enseña, hermanos, que Dios en cada dispensación, en cada tiempo, ha querido convocar a muchos. Y por eso, si hay algún amigo en esta mañana, déjeme decirle que Dios le está convocando para que haga parte de esta viña, de su viña, para que cuando llegue el fin del jornal, el fin del día laboral, que es cuando termina la gracia. ¿Y cuando termina la gracia? Cuando se cumple aquí lo que dice el apóstol, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que habemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Allí será el pago de ese trabajo de la última hora. Por eso, amigos, si tú deseas también ser parte de esta viña, Dios te está llamando para que haga parte, y sabe que Él sí sabe pagar bien. No como nosotros los seres humanos que pagamos conforme a nuestro concepto. Dios paga conforme a su misericordia y su justicia. Aleluya. Gloria al Señor. Den una alabanza al Señor en el nombre. Y viendo también el tiempo ya final de esta última hora de trabajo, hermanos, la recompensa es grande. Fuimos llamados, pero tuvimos el privilegio de ser llamados subredimidos para seguir sirviéndole como obreros de esta última hora. ¿Y cómo? Para anunciar este evangelio eterno, como lo describe el apóstol Juan allí en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 6 al 7. Dice, hablando ya del futuro, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria al Señor. Y si usted analiza, hermano, en los versos 12 del mismo capítulo y el verso 13 dice: aquí está la paciencia de los santos. Está representándose a todos los que fuimos pacientes y perseveramos y seguimos trabajando en su viña hasta llegar al fin. Aleluya. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que descendía del cielo y me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de vuestros trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermano, no importa si el Señor no llega quizás de aquí a 2 años, o a 5, a 10 años, y si tú y yo partimos a la eternidad, pero partimos trabajando en su vida. Por eso allí el escritor Juan tiene que decir que aún descansarán de sus trabajos, es decir, hasta ahí termina nuestra labor aquí en la tierra, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, ese testimonio, ese buen testimonio que tú dio, ese proclamar del Evangelio, esa palabra sigue haciendo el efecto, aleluya. Porque ¿cuántos de los nuestros ya están descansando, esperando ese pago final, mi hermano? Pero con toda la certeza, hermano, que resucitarán primero, aleluya, para recibir ese galardón en el reino de los cielos. Amén. Por eso la esperanza más gloriosa, hermano, es que Dios nos está dando la mejor paga, como es esta gloriosa salvación. No sé cuántos quieran seguir animados, sirviéndole al Señor. No importa, a pesar de las enfermedades, de las dificultades, de los problemas, de los fracasos, hermano, porque muchas veces caemos, pero Dios siempre está para levantarnos. Pero que sigamos con las herramientas firmes en nuestras manos, predicando, aleluya, y llevando este glorioso evangelio a través de esta poderosa arma que liberta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y sabe por qué es de 2 filos? Porque no solamente contrarresta los ataques del enemigo, sino que también limpia, corta todo aquello que no le sirve al Señor de nuestras vidas. No sé cuántos quieran seguir con la bandera en alto, hermanos. Son muchas las naciones que todavía faltan para que el evangelio llegue allá. Pero, hermanos, mientras seamos un pueblo unido, juntos en armonía, fervientes, constantes en la oración, sirviendo al Señor en todo momento, hermano, yo sé que todo, hermano, va a ver la gloria de Dios. Todo va a ver la gloria de Dios, y es porque hay unos obreros que están dispuestos a tomar las herramientas para seguir trabajando y cuidando la viña de su amo, la viña de su Señor. ¿Cuántos se consideran de esta viña, aleluya? De este buen Dios, de este buen Señor, que sí sabe pagar bien, aleluya. Por eso, hermanos, el consejo y la enseñanza en esta tarde, gloria al Señor, ya que pasa el tiempo esta mañana, amén. Aquí se pasa poco del tiempo, pero gracias a Dios. En el país donde estamos, hermanos, son 2 horas más, allá ya son la 1 de la tarde. Pero sabe, hermano, que uno siente que el tiempo se acorta más cada día. Ya las actividades que usted hace en el día a veces no le alcanza, pero sabe que es una garantía, gloria al Señor, de que el amo de esta viña está pronto por llegar. Y es por causa de los escogidos, así lo dice la palabra. Por eso, aprovechando bien el tiempo, hermano, porque los días son malos. Tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo, hermano, es en servirle al Señor, en conservar y cuidar la salvación nuestra, pero también compartiéndosela a los nuestros, a los que nos rodean. Todos aquellos que están a nuestro alrededor, hermano, usted no se ha llegado a hacer esa pregunta: y si pasase a la eternidad hoy, mi familiar, mi madre, mi abuelo, mi tía. Bueno, no podemos callar este evangelio, tenemos que seguir pregonando, porque para eso fuimos llamados, a predicar el evangelio de la última hora. Este es el tiempo de la gracia, pero no podemos derrocharlo quizás entreteniéndonos en otras cosas, hermanos. Es tiempo que nosotros le digamos: Señor, despiértame si es que estoy durmiendo, pellízcame, Señor, pero permíteme reaccionar. Que no pase un día, Señor, sin que yo esté hablándole a alguien, compartiendo lo que Dios ya hizo en nosotros, porque son muchas las cosas que Dios ha hecho. Lo hablo en lo personal. Dios me redimió, me hizo una nueva criatura, me hizo su hijo, me hizo su siervo, su esclavo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos sigue motivando para que sigamos
esparciendo este evangelio glorioso de la salvación. ¿Cuántos les han hablado? Hagamos solamente un ejercicio. ¿Cuántos le han hablado al Señor en esta semana que ya estamos terminando? Del evangelio, de lo que Dios hizo en su vida, quizás a su familiar que está apartado. ¿A cuántos invitaste en esta semana al culto para que el Señor le hablara y tratara con él? Hermanos, es bueno que reflexionemos por un momento, le digamos: Señor, permíteme hacer la labor que me has encomendado para poder obtener esta recompensa, porque sabe, hermano, que también podemos perder esa recompensa si nos descuidamos. Así lo dice el escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos también si descuidásemos? Porque la salvación se puede perder por descuido. ¿Cómo escaparemos? Dice el escritor, si el mensaje por los ángeles fue firme, y aún más el Señor mismo descendiendo y trayéndolo también. ¿Cuánto no más va a ser firme ese mensaje? Aleluya. Le voy a invitar a estar sobre sus pies en esta hora. Quizá no pudo ser muy extensa la enseñanza, el mensaje, hermano, pero yo creo que Dios ha hablado claramente. Que somos los llamados de la última hora para llevar las buenas nuevas de salvación, para decirle a nuestros seres queridos que Dios le ama, que le quiere salvar, pero que es necesario que se arrepienta. Porque muchas veces solamente dejamos que Dios le ama y le quiere salvar, pero no le decimos de qué manera el que debe ser salvo. Amén. ¿Cuántos sienten dolor por sus familiares que siguen muertos en pecado y si que el día de mañana mueren, hermano? Es la realidad, se pierden nuestros seres queridos, nuestros amigos, los que decimos ser amigos, los vecinos. Pero hermano, Dios nos ha llamado es a laborar en su vida. Él está dispuesto a pagarnos ese denario. Él está dispuesto y quiere darnos ese denario, como es la salvación para nuestras almas. Pero si no somos esas atalayas, hermano, que estamos constantemente anunciando el evangelio, y no solamente con palabras, porque muchas veces puede ser con palabras que se evangeliza, pero nuestros hechos lo niegan muchas veces. Tú puedes ser evangelista con su buen testimonio. ¿Cómo es tú en tu casa alrededor de los que te ven todos los días? Muchas de las personas quizás se extravían por tu mal testimonio, pero Dios está invitándonos para que nos limpiemos de todas cosas, que trabajemos livianos en su viña, bajo una vida apartada del pecado, en santidad. Porque sin santidad, mi hermano, así lo dice la palabra, nadie verá al Señor. Aún uno como siervo y esclavo del Señor en el ministerio, si yo descuido mi alma, también se pierde. Porque es para todos, hermanos, todos somos llamados a esta viña para trabajar en su obra gloriosa. Pero si nos descuidamos, hermano,